Dios nos ha dado este hermoso lugar, ¿verdad? Para alabar y para glorificar su nombre. Y es importante, ¿verdad? Que nosotros recordemos todo lo que Dios nos da, cómo nos bendice como iglesia, ¿verdad? En general, no solamente personalmente, porque sabemos de que cada uno de nosotros somos la iglesia de Cristo, pero también en general, cómo nos ha dado como les decía, este lugar, y nos da bendición tras bendición tras bendición. Porque no se trata solamente, hermanos, de tener un lugar donde congregarnos, ¿verdad? Es bonito y es hermoso, pero se trata de cada uno de nosotros como iglesia a recordar las bendiciones de Dios, venir a la casa de Dios, reunirnos, congregarnos, ¿verdad? Y como dijo un día mi hermano Ronnie, ojalá que no sean solo 2 servicios, sino que en el futuro sean 3, ¿verdad? Pero primero hay que llenar estos 2, ¿verdad? Para que nos expandamos, y no se trata solamente de números, no. Lo más importante es crecer en el Señor, crecer en el conocimiento y la gracia de Dios, como dice el apóstol Pedro. Y por supuesto también en número, ¿verdad? Que haya más personas que conozcan del Evangelio y que puedan venir y asistir a los servicios. Hablando de la iglesia, hermanos, precisamente es por eso que estoy mencionando la iglesia, porque es importante que nosotros podamos entender cómo Dios obra a través de su pueblo, ¿verdad? Y para nosotros entender eso, pues tendríamos que compararnos tal vez, aunque yo entiendo que las comparaciones son odiosas, pero son muy necesarias, hermanos. Es importante, ¿verdad? Como cuando dicen, yo no soy Jesús, pero Jesús es mi modelo, ¿verdad? Nos tenemos que comparar a Él. Sabemos que nunca vamos a llegar a ser como Jesús, obviamente, pero Él es nuestro modelo. Nosotros seguimos sus huellas, ¿verdad? No sé si han visto ese cuadro donde están las huellas, ¿verdad? Y es simbólico, pero espiritualmente así es, hermanos. Igualmente la iglesia. ¿A quién nos podemos comparar, verdad? Pues podemos compararnos a 10 iglesias que hay aquí en la Glenox, pero yo creo que sería mejor comparar la iglesia del día de hoy en general, no solamente nosotros como Renacer, sino a la iglesia primitiva, a la iglesia después de que Jesús muere, hermanos, o más bien el día que Jesús muere, el día que es crucificado el Hijo de Dios, ahí nace la iglesia, porque Él dijo, consumado es. Ese día, ese viernes, que se cree que fue el viernes, ¿verdad? Por los que han estudiado, ese viernes nació la iglesia de Cristo, hermanos. Ese día nacimos nosotros espiritualmente. Ese día el Señor nos libró de la muerte espiritual y del pecado y del infierno, y nos dio vida eterna en abundancia, hermanos. Es ahí cuando comienza la iglesia. Y entonces comienzan, ¿verdad? La gente que los hermanos de ese entonces, la iglesia primitiva, entonces comienzan a hacer y a vivir. Porque recordemos que los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es la explicación del evangelio de Cristo. Ellos nos explican cómo Cristo estuvo con ellos, cómo vivieron, cómo comían, todo esto, ¿verdad? Todo lo que leemos en los evangelios. En el libro de Hechos de los Apóstoles es la propagación del evangelio. Cómo esa palabra, el verbo de Dios, después de que muere y nace la iglesia el día de su muerte, entonces se propaga el mensaje de Jesucristo, se extiende. Recordemos que Jesús dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Entonces ahí es cuando comienza la propagación, se empieza a expandir el mensaje de Jesucristo. Y le voy a pedir a mi hermano Junior que ponga la palabra el día de hoy, el capítulo de Hechos de los Apóstoles. Más rápido, el más rápido del oeste, ¿verdad? Por eso trae la tejana. Y les voy a pedir que me acompañen a orar, hermanos, si son tan amables. Dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo.
Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Gloria a Dios. Señor y Padre Dios, te damos gracias, Señor, una vez más, Padre eterno. Gracias por tu amor. Gracias por tu palabra, Señor, y permite que seas tú, Señor. Sé tú, Padre eterno, hablando, Señor, a través de mis labios, Señor. Que el Espíritu Santo, Señor, me recuerde todo lo que yo he estudiado, Padre eterno, y que también, Señor, me ayude a vivirlo, Señor. Gracias, Padre eterno. Permite que mis hermanos escuchen, Señor, con atención, Padre eterno. Sé tú abriendo los oídos espirituales de cada uno de los que estamos aquí, Señor, para escuchar, Señor, con amor, Señor, y con reverencia tu palabra, Padre. Te doy las gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Como les decía, el Señor Jesús dijo: y recibiréis poder, ¿cuándo? Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros, hermano. El Espíritu Santo mora en nuestro corazón. Siempre lo he dicho. Cuando alguien me pregunta: ¿y para ti qué es el Espíritu Santo? Siempre la misma respuesta: no es otra cosa más que Dios viviendo en mi corazón. Este es el templo del Espíritu Santo. Mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces el poder de Dios está en mí, está en nosotros, ¿verdad? Y como les decía, para comparar la iglesia primitiva con la iglesia moderna, la iglesia de hoy, es importante que nosotros reflexionemos, hermanos, en algunos eventos que sucedieron en ese día, especialmente el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque hay muchas veces que las iglesias sacan de contexto estos eventos y dicen, por ejemplo, el don de lenguas, ¿verdad? Eso sucedió ese día, ¿verdad? Cuando vino el Espíritu Santo a la iglesia primitiva, el Espíritu Santo tocó como llamas de fuego, dice, y empezaron a hablar todos en diferentes lenguas, en diferentes idiomas. Y cuando leemos, ¿verdad? Cuando leemos el libro de Hechos, podemos ver que había gente de diferentes países, por así decirlo. Y entonces todos entendían esos idiomas, ¿verdad? Desafortunadamente o erróneamente, muchas personas piensan que el Espíritu Santo es tener el don de lenguas. Que si no tienes el don de lenguas, no hay Espíritu Santo. Y eso es erróneo. Confunden y sacan de contexto el mensaje de Hechos. Estos eventos, hermanos, sucedieron, sí, pero no es esencialmente lo que significa la venida del Espíritu Santo. Otro de los eventos que sucedieron fue la elocuencia con que Pedro predicó ese día, ¿recuerdan? 3,000 creo que fueron los que se convirtieron en esa predicación. Y muchas personas erróneamente, otra vez, piensan de que depende del profeta o del apóstol que venga a predicar ese día y la elocuencia en cómo él predica. No se trata del que está predicando, hermanos. No se trata del pastor, no se trata de nosotros los que estamos aquí dando la palabra. Se trata del Señor, del Espíritu Santo de Dios obrando con poder en la iglesia de Cristo. La conversión de multitudes, dicen muchos también, otro evento que sucedió ahí en la predicación. Y hay muchas iglesias que erróneamente piensan así, que si el Espíritu Santo está ahí tiene que haber conversión, ¿verdad? Y sí, tiene que haber. Cuando la palabra de Dios es predicada, creemos que hay conversión, porque el Espíritu Santo toca los corazones. No somos nosotros, es el Espíritu Santo de Dios. Pero a pesar de que estos eventos, ¿verdad?, forman parte del contexto del Pentecostés, la venida, cuando se juntaron los apóstoles a celebrar la fiesta del Pentecostés, y fue ahí cuando vino el Espíritu Santo. Sí sucedió eso, pero no encapsula la esencia de lo que es el Espíritu Santo en el corazón del hombre. No, eso no es esencialmente lo que el Espíritu Santo en la iglesia primitiva hizo. Su manifestación expresaba más bien la vida diaria, cómo la iglesia vivía diariamente en la iglesia y en las casas. El Espíritu Santo, el Pentecostés en nosotros, viviendo el Espíritu Santo, Dios viviendo en mi corazón, se va a manifestar no solamente en el don de lenguas, no solamente en la elocuencia con que los predicadores están aquí, o en la conversión de multitudes, sino que se va a manifestar en mi vida diaria. Ahí sí podemos decir: oh, ahí está el Espíritu Santo. Dijo el Señor Jesús: por sus frutos los conoceréis. Así que es una comparación, y como les decía, a veces no nos gusta mucho compararnos, pero qué mejor compararnos con los hermanos que iniciaron este movimiento, ¿verdad? Los apóstoles que empezaron a predicar. Qué precioso, hermanos.
cuánta conversión y cuántos milagros podemos ver en la Biblia, hermanos, en el libro de Hechos. Y ese es el tema de hoy, la iglesia primitiva y la iglesia moderna. ¿Cómo podemos nosotros mirarnos en ese espejo y de alguna manera poder comparar la iglesia moderna, la iglesia de hoy, nosotros, en las cosas que ellos vivían, cómo vivían? Y yo sé que el tiempo ha pasado, 2000 y tantos años han pasado, pero Dios no cambia, hermanos. Nosotros hemos cambiado, la iglesia ha cambiado, pero Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre, sigue siendo el mismo. El Espíritu Santo no cambia, sigue. El mismo Espíritu que le dio Dios en aquel día a la iglesia es el mismo Espíritu que nosotros tenemos en nuestro corazón. Es lo mismo. Y por eso me gustaría ver algunos puntos de reflexión de lo que ellos practicaban y compararlo con la iglesia moderna, a ver cómo estamos nosotros. Y por eso decidí usar el libro de Hechos, porque es ahí donde podemos ver cómo inicia. Uno de los puntos, el primero, es que podamos reflexionar en que la iglesia primitiva era una iglesia con un fuerte sentido de unidad y de amor. Perseveraban ellos, dice el versículo 2, el versículo 42, capítulo 2, y perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Había unidad en la iglesia. No solamente iban al templo, sino en las casas también. Perseveraban, hermanos, en la doctrina. Qué cosa tan importante para la iglesia de hoy. Mire lo que hacía la iglesia primitiva. Perseveraban. Cuando dice perseveraban, no era solamente que asistían, sino, como nos estaba enseñando el pastor, escuchaban la palabra de Dios. Una cosa es venir a la iglesia, hermanos, pero perseverar es venir a escuchar la palabra de Dios. No a oírla, sino a escucharla. Porque oírla la podemos oír, ¿verdad?, en el app todo el día si queremos. Pero otra cosa es venir y escuchar y poner atención. Quiere decir que perseveraban, que iban y ponían atención a la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es la doctrina de los apóstoles? La enseñanza de Jesucristo. Lo mismo que nosotros estamos hablando hoy. Jesús es la palabra de Dios. Eso es la doctrina de los apóstoles. Y perseveraban, estaban constantes, asistían y aprendían de la enseñanza de los apóstoles. O sea, como dice el apóstol Pedro, anhelaban como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Por qué? Porque sigue diciendo ese versículo, porque ahí está la salvación. Creces en la salvación cuando vienes a los estudios bíblicos. Anhelar venir los viernes. Tenemos un estudio, hermanos, que precioso, que aprendes. Tenemos un pastor que enseña la palabra de Dios, pero necesitamos nosotros perseverar en la enseñanza de la palabra de Dios. El pastor se puede preparar todo lo que él quiera, pero si no viene nadie, pues no va a haber crecimiento en cuanto a la salvación. Y la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Obviamente en la comunión había unión, había amor, en el partimiento del pan y en las oraciones. Yo creo profundamente, hermanos, que ellos perseveraban en la palabra de Dios y que nosotros debemos de perseverar en la palabra de Dios, porque debemos entender algo. Debemos saber que hay un peligro, hermanos, en alejarse de la palabra de Dios, y un peligro grande. Y no estoy hablando de que vas a perder tu salvación. Una vez salvo, siempre salvo. Pero el crecimiento espiritual lo da Dios día con día. Anhelar la leche espiritual es como un bebé. Un bebé tiene vida, pero si no toma leche, ¿qué le va a pasar? Se va a morir. La iglesia está viva, pero si la iglesia no come, puede morir. Y por eso que es que vemos tantas iglesias, una por aquí, otra por allá, porque mueren. Estoy hablando físicamente, sí, físicamente, porque ya no hay reunión, ya no hay iglesia, ya no hay comunión, ya no hay partimiento del pan, porque se han alejado de la palabra de Dios. Ese es el peligro, hermanos. Cerrar los estudios bíblicos, decir ya no voy a dar estudios bíblicos, es un peligro para la iglesia. Porque la palabra de Dios es lo más importante en nuestra vida, hermanos. Y ese es el peligro, alejarnos
de la enseñanza, hermanos. Y no estoy diciendo solamente alejarnos y que cerremos la iglesia. Muchas iglesias están abiertas, hermanos. Están abiertas, pero están muertas porque no hay palabra de Dios, no hay vida. Lo cambian, la palabra de Dios muchas veces es cambiada por celebraciones, ¿verdad? Que solamente apelan a las meras emociones, conciertos. Y yo no estoy diciendo que esté mal. A mí me encanta la música, me encantan los eventos y todo lo que la iglesia hace, siempre y cuando lo primordial sea la palabra de Dios. ¿Somos seres emocionales? Por supuesto que sí. ¿La música es parte de la adoración? Por supuesto que sí, pero no es lo primordial. Nuestras emociones, no se trata de eso. Se trata de crecer y de aprender de la palabra de Dios. Ellos anhelaban, perseveraban en la doctrina. Los oigo, los siento muy como regañados. Perdón, hermanos. Es la palabra de Dios, hermanos. Eso es lo que yo encontré en este versículo. Y ese es el punto número 1 que quería comentar, que ellos tenían un fuerte sentido de unidad y amor hacia las cosas de Dios. Y la iglesia moderna ha dejado ese amor, ¿verdad? Hemos escuchado eso del primer amor y después, ¿qué pasó? Yo no sé cuántos años tengamos en la iglesia, hermanos, pero recuerda cuando usted se convirtió, a lo mejor ya ni se acuerda, ¿no? Pero yo me acuerdo los primeros días y le comentaba al pastor un día de estos, a mí me dejó intrigado el evangelio. La primera vez que yo lo escuché, nunca lo había escuchado. Ese día me dejó intrigado y me enamoré de la palabra de Dios. Y el pastor me dijo, si quieres saber la solución, vente el domingo. Y ahí estaba el domingo. ¿Qué pasó? ¿Cómo que me voy a ir al infierno si no recibo a Cristo? ¿Cuál es la solución? Crecer, aprender de la palabra de Dios. Esa es la solución, hermanos. Perseverar en la doctrina de los apóstoles. Número 2, porque tenemos Santa Cena el día de hoy, ¿verdad? Punto número 2, la iglesia primitiva era una iglesia con un fuerte sentido de la presencia de Dios. La presencia de Dios en la iglesia, en aquel entonces había reverencia. Y voy a tocar este punto que es tan importante, ¿verdad? Porque muchas personas confunden la reverencia con decir, ok, ese hermano es muy legalista. No, son dos cosas diferentes. O sea, Dios nos llama a obedecerle, no nos llama a hacer lo que nosotros queramos, hermanos. Y eso es reverencia. Obedecer a Dios es tener reverencia de Dios. Nosotros muchas veces somos irreverentes porque desobedecemos la palabra de Dios. La iglesia primitiva era reverente, sabía exactamente qué era la presencia de Dios en sus vidas. La santidad de Dios es algo muy importante, hermanos, que nosotros tenemos que tener presentes en nuestra vida. El poder que Dios nos ha dado teniendo el Espíritu Santo va con nosotros donde quiera que vamos. La presencia de Dios nos acompaña donde quiera que tú vas, manejando, trabajando, comiendo, donde quiera que tú estés. Tienes que tener el sentido fuerte, ejercitado de que la presencia de Dios está contigo, lo cual muchas veces no sucede. Se nos olvida, hermanos. Yo como iglesia moderna se me olvida que la presencia de Dios está conmigo en mi trabajo, en mi familia, en mi hogar, con mis vecinos. Y a veces actuamos irreverentemente, cometemos errores porque se nos olvida que la presencia de Dios vive en nosotros. Esta iglesia sabía, hermanos, versículo número 43, mire lo que dice. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Se mostraba como una iglesia consciente de la santidad de Dios y de la acción continua en sus vidas. Sucedían cosas en la iglesia primitiva que si nosotros nos preguntamos ¿por qué ya no suceden tanto estas cosas? ¿Por qué ya no suceden esas maravillas y esas señales en la iglesia moderna de hoy? Por allá en el Evangelio de San Marcos dice que todos los que le recibieron, ¿verdad?, en el nombre de Jesús, tomarían cosas mortíferas, agarrarían serpientes con las manos, hermanos, y no les haría daño. Y yo no estoy diciendo que usted se vaya a tomar veneno, mucho cuidado,
No es eso. Señales que sucedían y sucedieron, porque al final del libro de Hechos de los Apóstoles podemos ver el ejemplo de Pablo. ¿Recuerdan cuando agarró la serpiente Pablo y lo picó? Y primero dijeron, este es un gran pecador porque, miren, hasta una serpiente lo agarró. Y ya después decían que era Dios porque no se murió. Qué importante, hermanos. Una vez más, qué importante mirarnos en ese espejo de la iglesia primitiva y poder saber dónde estamos nosotros como iglesia moderna de hoy. Había temor, había reverencia. Yo le tengo miedo a Dios, hermanos. Disculpe lo que voy a decir. Yo tengo miedo de dejar la palabra de Dios. A mí me da miedo. No sé usted. La palabra que usa ahí, que dice vino gran temor, es también miedo. Se usa también como fobia, pero no es en ese aspecto que que se está usando, sino en la manera de reverencia a Dios. Cuando usted teme a Dios, usted va a ser reverente a Dios, va a ser obediente a Dios. La iglesia primitiva entendía que ese sentido de la presencia de Dios en su vida tenía que ser expuesto con reverencia. Y por eso sucedían señales y maravillas y grandes cosas en la iglesia primitiva. Experimentó milagros y prodigios producto de la fe y de la obediencia de sus miembros. Y les decía, deberíamos nosotros preguntarnos también, ¿por qué ya no suceden tanto esas cosas? Quizás la respuesta, hermanos, esté en mi siguiente punto y último. La iglesia primitiva tenía un fuerte sentido de oración y adoración a Dios. La iglesia moderna parece que a veces no entendemos lo que es la adoración a Dios. A veces ni siquiera lo que es la oración a Dios. Necesitamos nosotros recordar, hermanos, que la oración a Dios es solamente hablar con Él como un amigo, ¿verdad? No repetir cosas nada más porque así nos enseñaron. La oración a Dios es todos los días, donde quiera que tú estés. Como les decía, la presencia de Dios está contigo. La adoración no es solamente venir a cantarle a Dios, ¿verdad? Eso no es solamente es parte de la adoración, pero no es la adoración de todos los días. Todos los días donde nosotros estamos y debemos adorar a Dios. Él debe de ser adorado en todo lugar, hermanos. Y quizás por eso que la iglesia moderna no experimenta más milagros y más maravillas. Versículo número 47, por favor, Junior. Alabando a Dios, mire, y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Esas son las maravillas que tenemos que buscar. Que la gente se convierta, que la palabra, si anhelamos, hermanos, como niños recién nacidos, la leche espiritual, que si hay palabra en la iglesia, va a haber conversión de almas, porque es por medio de la palabra de que las almas son convertidas. Solamente orar y adorar a Dios. Qué importante estos puntos, hermanos, porque de esta manera yo como iglesia de hoy puedo mirar en qué estoy fallando, qué me hace falta. Y podemos mirar a nivel congregación también que no debemos de dejar la palabra de Dios, que no debemos olvidar que la presencia de Dios está en nuestras vidas, y mucho menos dejar de tener comunicación con Él y adorarle todo el tiempo. La iglesia primitiva poseía una profunda influencia en la sociedad. Tenían favor con todo el pueblo, hasta en los gobiernos. Desgraciadamente la iglesia moderna no tiene influencia en la sociedad. Creo que es al contrario. La sociedad está entrando en la iglesia moderna. Cada vez hay más cultos emocionales y más cultos modernos y todas estas cosas, y no hay palabra de Dios. Gloria a Dios, hermano, amén. Así es. Desgraciadamente la iglesia, no estoy hablando de renacer, por supuesto que no. Estoy hablando de la iglesia moderna en general, hermanos. Estoy hablando de mí, ¿verdad?
y de cada uno de los que han sido lavados con la sangre del Cordero. La iglesia de Cristo sigue siendo el mismo. Dios les bendiga, hermanos. La iglesia no se encerraba, hermanos, en 4 paredes. La iglesia primitiva salía a predicar el evangelio. No se encerraban en una religiosidad, nada más ellos, ok, ya somos salvos, nosotros somos cristianos, el mundo que se vaya al infierno. No, predicaban, salían, testificaban. Qué importante. Y no me voy a meter en el testimonio, hermanos, porque no quiero que estén más serios de lo que ya están. Pero mi testimonio, el testimonio de Arturo Rodríguez, es muy importante en el mundo de allá afuera. He oído tantas veces, desgraciadamente, hermanos que les preguntan, ¿eres cristiano? Y dicen, no, es que yo digo que no porque mi trabajo no lo permite. Es que yo entiendo eso, pero no importa que digas que no, importa cómo te comportas en tu trabajo, ante tu familia, ante tus vecinos. Y todo esto, hermano, es simplemente sucede porque nos hemos alejado de lo que es la oración genuina, la adoración genuina a Dios. Cuando el pueblo de Dios deja la palabra, el anhelo por la palabra, deja de perseverar. Cuando el pueblo de Dios deja la oración, estas cosas suceden, y por eso la iglesia moderna estamos como estamos. Porque imagínense, si no fuera así, este lugar no cabrían las almas, no cabría la gente. Y gracias a Dios, hermanos, ¿verdad? Como decía mi hermano Ronnie, perdón, hermano, que lo vuelva a mencionar, pero ojalá que algún día podamos abrir un tercer culto. Pero para eso necesitamos tener esto, hermanos. Necesitamos saber, ¿verdad? Y reflexionar en cómo podemos recuperar este modelo de vida cristiana. El ejemplo de la iglesia primitiva nos llama a la unidad, a la profunda reverencia, al estudio serio de las Escrituras y a una vida de oración y adoración constante a Dios. Y entonces Él nos va a permitir ser testigos eficaces de su amor en el mundo. Que Dios les bendiga, hermanos.